estamos de regreso y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, el maestro Abraham López. Pues con toda tu experiencia, el día de hoy queremos hablar de derechos laborales. Gracias por acompañarnos aquí a tu espacio Pulso Viral. No, claro que sí, pues es un gusto, un privilegio estar contigo y poder apoyar con el conocimiento jurídico a la comunidad playense, sobre todo. Muchas gracias, sobre todo porque queremos, Abraham, que este espacio pues sea también este espacio de conversación y contacto con la ciudadanía, con la gente. Si tienes dudas, pues bueno, aquí vamos a tener al buenazo los días viernes para que pueda explicarte, ampliar tus dudas. Y bueno, también si ya requieres una asesoría más personalizada, pues él es un gran abogado y va a estar colaborando por acá con nosotros. Pues vamos a empezar, Abraham, con este tema de los derechos laborales. Muchas veces desconocemos realmente cuáles son nuestros derechos hasta que nos sucede algo dentro de nuestro trabajo que pues necesitamos saberlo, ¿no? Pero mientras estamos trabajando tenemos desconocimiento. A grandes rasgos, ¿cuáles son los derechos que nosotros tenemos como trabajador? Sí, pues la mayoría de los trabajadores desconocen de todos los derechos, todo lo que implica una liquidación o una indemnización. Básicamente, pues se dividen en derechos irrenunciables y la indemnización constitucional. Los derechos irrenunciables son vacaciones, prima vacacional, antigüedad, aguinaldo. Y la indemnización son los 3 meses que te da la Constitución de salario que tú mereces si eres despedido injustificadamente. Sobre los derechos irrenunciables no se puede negociar. No te puede decir tu patrón, te voy a dar el 20%, el 30%. Te los tiene que dar completos. Sobre la indemnización sí se puede negociar. Inclusive algunos hacen una negociación con la antigüedad, pero no debería de ser así. Y pues la mayoría de los trabajadores no saben que tienen todos estos derechos. Lo que les pasa es que al momento de la renuncia dice, ¿con cuánto estás feliz? ¿Con cuánto te sientes satisfecho? Y ellos dan una cantidad porque no saben cuál es. Claro. 10, 15, 3, una quincena. Pero la realidad es que la quincena solo es el aguinaldo. Imagínate todo lo demás que les falta. Oye, Abraham, aparte, algo que sucede mucho son estas firmas, como que te dan tu carta de renuncia nada más para que tú la firmes. O sea, que tú estás renunciando, pero es como que te llega el jefe, la jefa de, aquí está tu carta de renuncia. Son muchos casos que hemos visto incluso en redes sociales. Firma tu renuncia. Oye, pero es que fírmala, si no, y empieza esta serie también hasta de acoso y hostigamiento a obligarte a que firmes ese documento cuando apenas te están avisando que estás despedido, pero quieren que renuncies. ¿Qué se hace en ese caso como trabajador? Sí, lo primero es negarse a firmar. Generalmente esta práctica es de te despido, pero en vez de darte un escrito, una hoja con la rescisión del contrato, los motivos del despido, te dan una hoja de renuncia voluntaria. Exacto. Para que no te paguen la indemnización. Entonces, al momento de ver eso, es un foco rojísimo y hay que buscar un abogado o ir al centro de conciliación del Estado. Luego el centro de conciliación, la verdad, está un poco saturado y entre todos estos procesos, el trabajador se desespera. Y Sí, entonces, claro. ¿qué hace? Desiste y pues ya no pasa nada. ¿Crees que esto sea un factor por el que las empresas, pues yo, a mi pensar, como que les vale el que un colaborador lo demande porque tarda mucho el proceso o en algunos casos ni procede, sale ganando la empresa y el trabajador pues ya perdió tiempo y hasta el pago de un abogado? Sí, la realidad es que pues está muy saturado y muchas veces pues el trabajador no sabe sobre los plazos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para ir? Y cuando se decide a ir, cuando en su vida diaria toma un momento para libre y puede ir, pues ya prescribió. Solo tiene 2 meses el trabajador a partir del despido para presentar su demanda, para acudir al centro. Ya en el centro se interrumpe por otros 45 días. Pero si esta persona, si el trabajador ya pasan los 2 meses y apenas va al centro, 2 meses, un día, ya prescribió. Entonces, O sea, ya no procede tu demanda. Sí, la indemnización ya no la puedes cobrar. Pues ve, eso no nos lo dice, no sabemos. Sí. Aquí te vamos a decir lo que nadie te cuenta. Sí, hay mucho desconocimiento. Sí, oye, y en otro caso, en este tema de la demanda, a veces tarda años para poderle ganar a la empresa. A lo mejor sí te da una buena cantidad, pero tarda años. ¿Por qué tarda tanto el proceso? ¿Hay una forma de que pueda ser más ágil los procedimientos que se realizan, a lo mejor del trabajador?
no son los correctos? ¿Qué pasa ahí? Ahorita hay una saturación excesiva en el tribunal porque hubo el cambio de jueces y también pues falta de personal. Tienen muchos más casos de los que pueden manejar y sí, son increíblemente tardados los tribunales de Playa del Carmen. Cancún está un poquito más acelerado, también es lento, pero no tanto. Y pues si el trabajador pertenece a una rama federal, entonces le toca el tribunal, el federal, y ahí todavía están un poquito más rápidos, pero aún así falta mucho y lo principal es por la falta de personal en los tribunales. Abraham, casi que como en pasos, para que nos quede más claro, ¿qué hacer si soy despedida injustificadamente? ¿Cuáles son los pasos a hacer? A lo mejor las primeras 24 horas, ¿cómo debo actuar? Pues lo primero es contactar a nuestro despacho de abogados. Pero bueno, si no tienes el número, si no has visto Pulso Viral, entonces lo primero que tienes que hacer es no firmar nada, tratar de tomar fotografías de tu reloj checador, hablar con tus compañeros, oye, si yo me fuera a una demanda, ¿me puedes apoyar? Ver quién sí podría. Tratar de buscar todos tus recibos de nómina. Si puedes descargar tu constancia de semanas cotizadas, si estás dado de alta en el IMSS, claro. Y después de eso... ¿Y eso de semanas cotizadas, cómo lo puedo descargar? Con el CURP y el correo. Con Directo. eso, sí. Ok. ¿Y después? Ya que tienes todo esto, y pues las fotografías que alcanzaste a tomar, si pudiste grabar algo del despido, si tienes por mensajes de texto de WhatsApp el despido, pues capturas de pantalla, ir al centro de conciliación del Estado. En el centro de conciliación van a mandar a citar al trabajador, al empleador, al patrón, y ahí van a tratar de hacer una negociación, que generalmente es de 45 días de indemnización y los derechos irrenunciables. En caso de que no lleguen a un acuerdo, pues tú ya tienes todos tus elementos y ahí sí, indispensablemente tienes que buscar un abogado para demandar. Acá en Quintana Roo es muy común que los hoteles les hagan contratos cortos para evitar hacer su antigüedad. ¿Eso está violando algún derecho laboral del colaborador? Sí, claro. Precisamente es su derecho a la antigüedad, a la estabilidad y seguridad social. Realmente, aunque ellos hagan esto, jurídicamente no debe de operar, no debe de aplicar, porque si es una estrategia para simular que no hay antigüedad, pero la antigüedad se genera. Entonces, en un juicio laboral, pues se puede comprobar que a pesar de que firmó muchos contratos, tenía las mismas funciones, tenía el mismo horario, tenía el mismo jefe, tenía el mismo salario, el mismo cargo. Entonces, realmente es una simulación eso de la terminación de contrato. También pasa con los albañiles, con las personas que se dedican al ramo de la construcción, electricistas, plomeros. Les hacen firmar contratos por una obra determinada, pero si continúa la obra, oye, no, es que ya terminó, son detalles. No, pero si la obra continúa, tú me estás despidiendo. Claro. O me pasas a otras obras y con otro contrato, pero llevo 6 años con el mismo salario, con el mismo cargo, los mismos jefes. Entonces hay una simulación ahí que se puede litigar en el juicio, pero pues sí es una práctica, hay muchas, te hacen firmar hojas en blanco, sí, hay cada práctica horrible. Oye, pero a veces como colaborador, trabajador, pues no lo dices, porque también necesitas el trabajo y te adaptas a esas injusticias, a esa forma. Tú incluso tienes un podcast de Revelaciones de Justicia donde hablas de todos estos atropellos, ¿no? Y no solo en tema laboral, incluyes también tema penal. Pues es que a veces nos adaptamos porque así están ya las empresas y así se manejan. Entonces, pues, ¿cómo ir contra eso, Abraham? Si la mayoría lo manejan así, nosotros como colaboradores en el momento que queremos, pues, como que agarramos el poder para poder hacer algo, pues resulta que nos topamos con pared y muchas cuestiones y desistimos. Entonces esto sigue operando de la forma en que opera en muchas empresas. Sí, pues como lo comentaste en el podcast, hemos tenido clientes que también pues son invitados y nos platican sus vivencias, sus experiencias. De hecho, son como 3 episodios que vemos el área laboral y en uno de ellos, creo que es el primero, el trabajador firma porque justamente dicen, si no firmas, la hoja en blanco no te renovamos tu contrato.
Y pues por la necesidad la familia pues dice, pues, ni modo, y firma. Nos vamos a juicio. En el juicio, esto no salió en ese episodio, pero es muy importante. La empresa que se dedica a tours aquí en la Riviera Maya, Cancún, utiliza esta hoja en blanco para hacer una acta administrativa falsa. Y lo que nosotros hacemos en el juicio es demostrar que es falsa, pero también irnos por rabia penal, porque es un delito lo que están haciendo. A pesar de que sí sea la firma del trabajador, pues los hechos, los testigos, todo es falso. Entonces también es un documento falso que se paga con cárcel. Pero pues no todos los trabajadores tienen la oportunidad de tener un abogado penalista, de irse contra la empresa, y esto se aprovecha de la empresa, de la falta de economía de los trabajadores, la falta del tiempo, que algunas autoridades pues tienen procesos muy tardados, y pues todo eso entorpece, y al final pues los trabajadores lo dejan pasar y deciden, pues mejor continúo trabajando. Sí, claro. Oye, voy a leer algunas preguntas que ya nos llegaron, porque luego se nos va a ir el tiempo, está muy bueno el tema. Dice por acá, porque también del lado de empresarial, aquí nos está diciendo una empresa, ¿el uso de celular en el trabajo está permitido? Hablando para sus colaboradores, porque imagino que luego se vuelven un distractor, si nos ha tocado ver que llegas a un lugar a que te atiendan y están en el celular. Sí, o viendo Pero películas. Pero legalmente está permitido. ¿Atropellamos algún derecho al decirles no se permite uso de celular dentro del trabajo? Sí, los patrones, el empleador también tiene sus derechos, ¿no? Ellos invierten en un salario para recuperar un trabajo. Y si el trabajador en el horario laboral está utilizando celular, pues les está perjudicando. Sí está prohibido, la ley prohíbe pues no cumplir con tus contratos, ¿no? Con el contrato de trabajo, o cumplirlo de manera deficiente o negligente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el patrón? Crearse su reglamento de trabajo. Y en el reglamento ser muy específico. Está prohibido en horario laboral el uso de celulares. Cada vez que sea sorprendido tendrá esta sanción. Y levantar sus actas administrativas. Claro que tiene que seguir los procesos de ley, pero si por el momento no ha contactado un despacho que le inscriba este reglamento, porque se inscribe en el tribunal laboral, pues que lo haga así económicamente y que todos sus trabajadores pues entiendan que hay ciertas reglas que hay que cumplirse. Ahí está el tip para todos los Sí. empresarios, emprendedores. También nos pregunta por acá Adriana Sánchez, yo he trabajado pero nunca me dan contrato. ¿Qué derechos tengo aunque no tenga algún contrato con la empresa? Tiene todos los derechos. La realidad es que el no tener contrato no te coarta de ningún derecho. Tú si vas a presentar una demanda tienes un contrato verbal. Claro que ahí el que se perjudica, de hecho, es el patrón. El patrón es el que tiene la carga de la prueba generalmente en el proceso laboral. Y a pesar de que los patrones no dan contratos porque piensan que están más protegidos, es al revés, están más vulnerables. Pero los trabajadores, como no tienen el papel, pues en su lógica ellos son los afectados. Y por eso a veces no van y presentan sus demandas. Pero es un contrato verbal y se tiene que cumplir. Y se cumple. Igual acá también nos dicen, aunque esté por honorarios, ¿puedo tener derechos laborales? Me imagino que sí, respondiendo. Sí, siempre y cuando no sea un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Y cómo debería ser entonces? Cuando tienes una profesión, como los abogados, Ajá. por ejemplo, a mí cuando me contratan en el despacho, yo no son mis patrones, son mis clientes. Y no hay una subordinación, no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Yo les digo cómo se tiene que resolver. Entonces, no hay una relación laboral. Y así pasa con contadores, con profesionistas que requieran cédula profesional para ejercer su profesión. Ellos pueden tener un contrato de prestación de servicios profesionales y ellos no tienen los derechos que no están en el contrato. Okay. Perfecto. Mira, por acá también nos dicen, a este ya no lo habían resuelto, dice, ¿cuánto tiempo tiene una persona para demandar o reclamar? Ya lo hablamos, 2 meses, que son los que desde el momento en el que son despedidos. ¿Cuál es la diferencia? Nos dice por acá Luis, ¿cuál es la diferencia entre finiquito e indemnización? Como de forma más general, me imagino que quiere como... Sí, así en resumen. En resumen. El finiquito es cuando te liquidan, cuando no hay un despido. Prácticamente tú renuncias, estos son tus derechos irrenunciables, tu quincena, laboralmente se le llama salarios de vengado, y ya. Y la indemnización es cuando hay despido, que es
lo que ya te corresponde de derechos irrenunciables más la indemnización, que son los 3 meses de salario. Ok. Dice, ¿qué dinero me corresponde realmente cuando me despiden? Pues es que cada trabajador tiene su salario y hay que hacer un cálculo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ahí dice cómo se hace el cálculo para cuantificar pues cuánto le toca de aguinaldo, cuánto le toca de prima vacacional, de vacaciones. Los contadores no saben, ellos tienen una idea porque no saben interpretar la ley como un abogado. El abogado es el que te hace este cálculo y pues dependiendo tu trabajo y tu salario es cuánto te toca y cuánto hayas trabajado. Claro. Entonces ahí tendrían que igual acercarse con un abogado en dado Sí, caso para que puedan hacer su cálculo y pues que exacto. les den lo que realmente corresponde, ¿no? Por acá dice, ¿qué hacer si te humillan o te gritan en el trabajo? Dice por acá Karina. Híjole, pues eso es acoso, ¿no? Sí, por ejemplo, si es un grito sistemático, si tiene alguna razón por cuestiones de discriminación, puede constituir hasta un delito. Tú tienes la vía laboral, pero también la penal para hacer valer tus derechos y exigir el respeto. Y en ambos casos puedes pedir medidas de protección que se le notifican al trabajador para que detenga sus actitudes agresivas. Claro. Abraham, ya para ir cerrando, ¿cuál es el error más común que cometemos como trabajadores al momento de que nos despiden? Que tú dices, ay, por este error puede que a lo mejor le afecte en su proceso y pues no obtenga lo que le corresponde. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Yo pienso que son 3. El primero es no ser cuidadosos con los mensajes de WhatsApp o con la evidencia en general. Los trabajadores pues, eliminan, cambian de celular, pues ya no tengo ese número y no hice nada para rescatar mis WhatsApps. Y pues con las conversaciones antiguas se acredita la antigüedad, entonces sí, perder evidencia. Otro es no tener los nombres de sus patrones. Sí, la ley federal no te obliga a saberlos para demandar, pero es súper importante tener tus testigos. No sé cómo se llama pero él le consta, él pasó cuando me despidieron. Y no buscar un abogado. Generalmente platican con gente de confianza o con contadores y no se dan cuenta de cuánto les corresponde, no tienen el cálculo exacto. Otra cosa, Abraham, ¿es legal cuando te cobran uniformes dentro de la empresa? Muchos lo cobran. ¿Eso es legal? No, no es legal. Se podría hacer algo como trabajador y Sí. te puedes tú decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a pagar por el uniforme porque tú estás obligado a dármelo, pero ¿y si lo corren en ese momento allí? ¿Cómo entra? Ponle que tenga 3 días apenas trabajando. Aunque tengas 3 días, te corresponde indemnización. Te corresponden los 3 meses de salario. Ah, así yo tenga un Sí, día, un día te corresponde tus tus 3 3 meses de meses. salario. Si llegando por no pagar el uniforme te despiden, eso te corresponde. Y las horas extra, que también luego no las pagan. Ahí es complicado Sí. el tema de las horas extra. Sí, ¿Has tenido casos claro. sobre eso? Claro, más cuando son personas que se dedican a transportar turistas, pues hacen mucho tiempo en carretera y se exceden de las horas extra. Y pues ahí tenemos que usar la tecnología para cuantificarlas, porque sí las primeras les corresponde al trabajador, pero ya después, cuando son muchas, le corresponde al patrón, digo, pero cuando son muchas ya le corresponde probarlas al trabajador, entonces pues con los GPS de las camionetas, con alguna foto, video, la geolocalización, las antenas, informes a empresas como Telcel. Ya la tecnología nos ayuda mucho a acreditar las horas extras porque sí es difícil. Sí, muy complicado. Pues entonces, en resumen, hay que tener evidencias, hay que saber bien con qué empresa estás trabajando, los nombres de testigos o de tus compañeros, al menos para que si sucede algo, pues tengas Sí. bases. La evidencia es, pues, base en esto, Claro, ¿cierto? claro, así es. Muy bien, ¿algún consejo a todos los empleados, empleadas que les suceda algún tipo de atropello o situaciones en su empresa? ¿Qué consejo les darías? Pues si ustedes ven que realmente es una empresa que ha tenido antecedentes de vulneración de derechos de los trabajadores, busquen inmediatamente a la primer señal asesoría para que sepan cómo demandar, porque si ya tienen estos antecedentes, pues es probablemente muy seguro que les va a pasar a ustedes y tienen que estar preparados. Eso es más que nada y pues quiero aprovechar para felicitarte
por este espacio. Gracias, Es gracias. un proyecto muy, muy padre. Me encantó estar aquí y Muchas pues soy encantado también cuando quieras que regrese. Claro, A muchas apoyar gracias. con todos los conocimientos legales. Claro, y tu experiencia. Muchas gracias, Abraham. ¿Dónde te pueden encontrar? No sé, redes sociales de tu despacho. Sí, el despacho como tal es Abraham López y Asociados. En Google pueden meterse y ahí pueden encontrar los números de contacto o el correo electrónico. En las redes sociales también tenemos un podcast que se llama Revelaciones de Justicia, Revelaciones con V de Justicia. Y ahí pues pueden tener como de manera más cercana las experiencias de los trabajadores o de víctimas. Manejamos derecho penal, víctimas de delitos, casos fuertes, todos reales. Generalmente son clientes del despacho, pero también hemos tenido pues historias nada más de lucha de justicia y pues de eso pueden aprender mucho. Definitivamente. Gracias, gracias, Abraham, por acompañarnos en esta mañana. Este es tu espacio. Gracias a ti, Malú. Qué gusto. Continuamos con más.